finalmente tenemos el tráiler completo de la 6ª temporada sin la interrupción de la persona que aparecía a mitad de la pantalla. Además del tráiler también completo del especial de Londres, mostrando a todos los personajes en ambos casos. Así que sin más, comencemos. Comenzamos viendo a Marinette stalkeando al parecer a Adrien. No sabíamos bien quién era el otro personaje que estaba al lado de Adrien y ahora la sabemos. Al parecer el personaje se trataría de Natalie, quien estaría corriendo junto a Adrien, ya que vemos que el personaje es mayor y pues sabemos que Natalie se quedó a cuidarlo y pues según lo que podemos ver por el color del cabello también, se trataría de este personaje. Vemos el nuevo diseño de lo que sería Alia, que no está mal, de hecho se ve más o menos, me gusta el diseño, el rediseño. Pero bueno, esto ya lo habíamos visto sin interrupciones. Tenemos un primer vistazo de la cara completa de lo que es Marinette cuando se quitan los anteojos y bueno, está chido. Este sería el nuevo villano de la temporada, o por lo menos del primer capítulo de la temporada, que no tenemos hasta ahora su nombre, pero parece un patinador olímpico o algo así. Tenemos un primer vistazo de lo que sería la cara de Adrien. Tal vez este es el momento más épico de todo el tráiler, y es que finalmente podemos ver cómo sería Adrien y el cambio que va a tener en su rostro a partir de ahora en adelante. Ahora, personalmente siento que no se ve mal. De cierta manera, sus ojos están muy lindos, de hecho están muy bien creados, pero el rostro en general completo, no sé, se siente como otro personaje, ¿no? Siento que el rostro en este caso de Marinette sí se ve un poquito más bonito, un poquito más chido. De hecho, el día de ayer teorizamos de que podría tratarse el rostro de Adrien de una versión chibi, pero no, parece que sí va a ser el rostro de Adrien como se debería ver. Entonces, no sé, quiero escuchar sus opiniones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta este rediseño? Siento que el diseño es algo que tal vez ahorita no se vea tan bien como el original, pero siento que con el tiempo, con el pasar de los capítulos, y si realmente esto les permite generar más contenido y más acciones y más movimientos geniales, creo que con el tiempo nos vamos a poder encariñar con este nuevo Adrien. Creo que podría ser el inicio de otra etapa. El personaje de Marinette creo que de hecho sí le cayó muy bien. Me gustaba mucho el personaje de Marinette antes, pero creo que ahora se ve mejor. No sé, el tema de los ojos me gusta mucho. Es como un tema tipo anime, no sé, ¿se dan cuenta? Podemos ver también su nueva ropa que está usando Marinette. En el caso de Adrien no, él va a mantener la ropa de siempre. Plaguita se ve exactamente igual. Ok, a esto me refiero con el tema del cambio. Hay ángulos donde parece que Adrien estuviera haciendo el Mewing. Literalmente podemos ver que su mandíbula está mucho más fuerte. O sea, entiendo que esto es para representar que ha crecido, que le ha dado como que un golpe de crecimiento, de, ya saben, ¿no? De volver adolescente adulto, pero no sé, hay momentos donde pareciera que su rostro cambia totalmente, y es que comparemos este rostro con lo que acabamos de ver hace unos minutos, que es literalmente este Adrien de aquí, y pues no sé, siento que se ve como que es un cambiote, ¿no? Ahora el Adrien de aquí es como que se ve más maduro, más serio, y de hecho está siento que este se ve mejor, pero repito, no se ve como Adrien, no sé cómo explicarlo bien, pero es cierto que cuando los hombres damos golpes de crecimiento, nuestras caras se deforman bien feo. Ok, vemos un primer vistazo de lo que sería Chat Noir. La verdad es que los movimientos están increíbles. Tiki también se ve un poquito diferente, ¿no? Ahora el bastón de Chat Noir al parecer cuando lo gira se vuelve de color verde. Eso me gusta, no está mal, no es un mal detalle. Y no sé si ustedes lo ven, pero veo en el movimiento de los rostros mucha más movilidad, mucho más, digamos, flexibilidad para expresarse, y eso me gusta. Podemos ver que el cabello también de Ladybug al parecer va a cambiar de color rojo, va a tener como mechitas rojas. Eso está chido, me gusta este cambio. Por ahí leí en Twitter que de la nada Marinette se activaron sus genes asiáticos, y sí se podría decir que sí. Ya ven, es en estos momentos, no sé si es por la mala calidad, pero es como que por momentos en diferentes tomas cambia el rostro, es como si fuera otro artista, como cuando a veces en la animación 2D otra persona se encarga de dibujar el mismo personaje, pero en este caso no sé por qué sea ese efecto tan raro, pero me gusta, no digo que no me guste, El poder del villano va a ser una especie de ojos rayo láser, wow, y siempre el primero en caer es Chat Noir. ¿What? ¿Vieron eso? Y el ataque lo transformó en Chat Blanc. Ok, no sabemos exactamente qué pasó con ese ataque, pero su traje se volvió de color blanco. ¿Qué pasó ahí? Ok, ahí termina lo que sería el tráiler de la primera temporada. Me gustó, tenemos la revelación de los rostros. Creo que eso es lo más importante. Finalmente podemos ver el rostro de Adrien. No sé, a mí me agrada. De hecho, siento que me podría acostumbrar. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece. Me gusta que se vea más adulto. O sea, no les voy a mentir. O sea, es algo que creo que todos hemos pedido eso. Así que creo que simplemente no podemos ahora
ahora como que cerrar los ojos y decir, no, yo quiero el Adrien de toda la vida, porque era lo que pedíamos. Y en el caso de Marinette siento que es un cambio para bien. Me ha gustado mucho estos cambios en el diseño. Lo que me llama la atención mucho es la cara de Adrien adulto en esta parte. Es como que se nota que está creciendo, y va a crecer, no sé, siento que se va a ver bien su cambio. Siento que si en algún momento los vamos a ver crecer aún más, se va a ver bien. Ok, ahora pasemos al tráiler de lo que sería el especial, que también es súper importante de analizar. El personaje que vemos aquí obviamente es la ama de Kagami, Tomoe. Parece que ya va a tener algo que ver con la temporada. Ok, se dan cuenta de que es como una preview, ¿no? Esta parte de acá, donde aparece, o sea, después del tráiler de la S6, sale el rostro de Tomoe. Y aquí como que recomienza el tráiler, no sé exactamente por qué, pero yo sí sé que este tráiler es de la especial por el loguito que estamos viendo aquí. Y dice Miraculous World. Así que nada, ok, retomemos con el tráiler. Podemos ver la escena de la quinta temporada donde pues Gabriel literalmente hace algo ilegal, que es encerrar a 2 menores de edad. What the fuck. Podemos ver el personaje de Cosmobag volando a toda velocidad a encontrar a Adrien, aunque por los puntos verdes del traje parece que se trata no solamente de Cosmobag, sino también de Lady Noir. O sea, estamos hablando de Ladybug fusionada con el Miraculous de Chat Noir y sacando estos poderes del espacio comiendo el macaroon. O sea, está loco porque eso es algo que no vimos. De hecho, en algún punto me imagino que estamos viendo, no sé si estamos viendo a la Marinette del final del capítulo de la quinta temporada o estamos viendo pues a otra Marinette, o sea, del futuro. ¿Qué estamos viendo exactamente aquí? Porque vemos que Marinette literalmente vemos que está entrando donde está Adrien y Kagami, y vemos de que Marinette se resigna a no hacer nada. No sé si es porque ve al abrazo y les da pena, no sé si está viendo de repente a través de un espejo, de repente a través de algún espejo con doble capa, es decir, las personas no pueden ver quién los está mirando, pero pues se resigna, es como que se resigna y se va. Se resigna porque, ¿qué? ¿Piensa que están enamorados? Si solamente se abrazaron, están en una situación muy peligrosa. Bueno, podemos ver a Alex que está viendo a alguien. Creo que de repente está viendo a Marinette que está triste, o va a buscar a alguien. Ok, esta escena es extraña. ¿Es Gabriel o es Natalie? No, por la forma del cuerpo es Natalie. Podemos ver a Lady Noir abrazando a Natalie, lo cual no recuerdo haberlo visto en el capítulo final. Marinette mirando a la tumba de Emily y este nuevo Kwami, que tenemos que hacer un video al respecto porque este Kwami literalmente cierra muchas teorías que estábamos especulando sobre el final de la quinta temporada, sobre los rayitos que vemos que ve Lila al final del capítulo. Vemos una vez más a Nuru que está hablando con alguien y ahí termina básicamente el tráiler. Ok, vemos muchas cosas increíbles. Estas solamente son primeras impresiones, así que díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué teorías tienen? Vamos obviamente a analizarlo absolutamente todo más adelante. Y nada, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Realmente me impactó el tema. Así que nada, los quiero un montón. Cuídense mucho y bye bye.